Si hablamos del país más rico y poderoso del mundo, la mayoría de las personas piensa automáticamente en una sola bandera. Pero, ¿y si la respuesta no fuera tan obvia? ¿Y si la riqueza no se midiera solo en dólares? ¿Y si el poder no dependiera únicamente del tamaño del PIB, sino de algo más profundo, más estructural, más estratégico? ¿Cuál es el país más rico y poderoso realmente? Vamos a enfocarnos en Rusia, porque si hablamos de riqueza en su forma más tangible, territorio, recursos naturales, capacidad energética, Rusia entra en la conversación de inmediato. Es el país más grande del planeta, más de 17 millones de kilómetros cuadrados, 11 usos horarios, una extensión que abarca Europa y Asia. Esa geografía no es solo un dato, es una plataforma estratégica. En términos de Producto Interno Bruto nominal, Rusia no está entre las 3 economías más grandes del mundo. Su PIB ronda los $2 billones, dependiendo del año y del tipo de cambio. Comparado con otras grandes potencias económicas, esta cifra parece modesta. Sin embargo, cuando ajustamos por paridad de poder adquisitivo, Rusia mejora su posición global. ¿Por qué ocurre esto? Porque el costo interno de producción, energía y mano de obra es relativamente bajo en comparación con economías occidentales. Eso significa que el Estado ruso puede sostener sectores estratégicos con menos presión presupuestaria relativa, pero el PIB por sí solo no define poder real. Ahora hablemos de recursos naturales. Rusia posee algunas de las mayores reservas de gas natural del planeta. Es uno de los principales exportadores mundiales de energía. También cuenta con vastas reservas de petróleo, carbón, minerales estratégicos como níquel, paladio, uranio, oro y tierras raras. Su territorio incluye enormes reservas de agua dulce y bosques. En términos físicos, Rusia es una de las naciones más ricas del mundo. Aquí aparece una dimensión clave del poder: la capacidad de influencia energética. Durante décadas, Europa dependió significativamente del gas ruso. Esa dependencia no era solo económica, era geopolítica. El suministro energético puede convertirse en instrumento de presión estratégica. Sin embargo, la riqueza en recursos tiene una dualidad. Por un lado, otorga ventaja estructural. Por otro, puede generar dependencia económica de exportaciones primarias. La economía rusa ha estado históricamente vinculada al sector energético. Esto la hace sensible a fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y el gas. Pasemos a la deuda. Comparada con muchas economías occidentales, Rusia mantiene una deuda pública relativamente baja en proporción a su PIB. Este es un dato relevante. Mientras algunas potencias sostienen niveles de endeudamiento superiores al 100% del PIB, Rusia ha mantenido una disciplina fiscal más conservadora en términos relativos. Una deuda más baja otorga margen de maniobra en tiempos de crisis. Permite absorber shocks externos sin depender excesivamente de financiamiento internacional. Además, el país ha acumulado reservas internacionales significativas en distintos momentos, incluyendo oro y divisas. Otro factor determinante son las sanciones económicas internacionales han afectado el acceso ruso a mercados financieros globales, tecnología avanzada y comercio internacional. Esto ha obligado al país a reorientar parte de su comercio hacia Asia, particularmente hacia China e India. También ha impulsado estrategias de sustitución de importaciones. La pregunta clave es: ¿eso debilita o fortalece su autonomía a largo plazo? Desde una perspectiva de poder, la autosuficiencia estratégica es un componente fundamental. Rusia ha buscado fortalecer sectores internos críticos, desde defensa hasta producción agrícola. De hecho, en el sector agrícola, el país se convirtió en uno de los mayores exportadores de trigo del mundo. En términos de influencia global, el poder no es solo económico, es político, militar y diplomático. Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Posee capacidad de veto. Eso significa que participa directamente en decisiones fundamentales de seguridad internacional. Además, mantiene una de las mayores capacidades militares del mundo, incluyendo arsenal nuclear estratégico. Desde una perspectiva de disuasión, eso la posiciona como actor central en el equilibrio global. Pero la influencia global también se mide en redes de alianzas, presencia diplomática y capacidad de proyectar poder más allá de sus fronteras. Rusia mantiene relaciones estratégicas con múltiples países en Asia, África y Medio Oriente. Participa en organizaciones como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Rusia posee activos tangibles inmensos, posee reservas estratégicas, posee baja deuda relativa, posee influencia diplomática estructural,
pero enfrenta limitaciones de integración financiera global debido a sanciones y tensiones geopolíticas. Entonces, cuando preguntamos si es el país más rico y poderoso realmente, debemos separar riqueza material de integración sistémica. Rusia es una potencia con fundamentos físicos extraordinarios. Su territorio contiene el tipo de recursos que el mundo seguirá necesitando durante décadas: energía, minerales críticos, alimentos. Eso le otorga una base sólida. La resiliencia económica rusa ha sido puesta a prueba en años recientes. Ha demostrado capacidad de adaptación, redireccionando comercio y estabilizando su sistema financiero interno. Sin embargo, su crecimiento estructural está condicionado por su grado de inserción en el sistema global. En términos de poder duro, militar, territorial, energético, Rusia es indiscutiblemente una de las naciones más influyentes del planeta. Estados Unidos representa otro modelo: riqueza financiera, tecnológica y sistémica. En términos de PIB nominal, Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Supera los 25 billones de dólares. Su mercado interno es masivo. Su sistema financiero es el eje del comercio global. La deuda pública estadounidense supera el 100% de su PIB. En cifras absolutas, es la mayor del mundo. A primera vista, esto podría interpretarse como vulnerabilidad. Sin embargo, el contexto es crucial. El dólar es la principal moneda de reserva internacional. Gran parte de la deuda está denominada en su propia moneda. Eso significa que Estados Unidos posee una ventaja estructural única. Puede financiarse en la moneda que controla. La demanda global de dólares sostiene su capacidad de endeudamiento. En cuanto a recursos naturales, aunque no posee la extensión territorial de Rusia, Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo y gas gracias a la revolución del shale. También posee importantes reservas agrícolas, minerales y agua dulce. Su productividad agrícola es una de las más altas del mundo. Pero la riqueza estadounidense no depende exclusivamente de recursos físicos, depende de su ecosistema tecnológico. Empresas estadounidenses lideran sectores clave: tecnología digital, inteligencia artificial, biotecnología, aeroespacial, finanzas globales. Silicon Valley se convirtió en sinónimo de innovación global. El país atrae talento internacional, capital de riesgo y centros de investigación de clase mundial. La influencia global estadounidense no es solo militar, es cultural, financiera y tecnológica. El sistema financiero estadounidense es el núcleo del comercio internacional. El dólar domina transacciones globales. Las sanciones financieras impuestas por Washington pueden aislar economías completas del sistema bancario internacional. Eso es poder estructural. En términos militares, Estados Unidos mantiene la red de bases más amplia del mundo. Su presupuesto de defensa supera ampliamente al de cualquier otro país. Su capacidad de proyección global es inmediata. Pero el poder también depende de alianzas. Estados Unidos lidera alianzas como la OTAN y mantiene asociaciones estratégicas en Asia-Pacífico. Esa red multiplica su influencia. Sin embargo, enfrenta desafíos. La deuda creciente genera debate interno. La polarización política puede afectar decisiones estratégicas a largo plazo. La competencia tecnológica con otras potencias redefine su posición relativa. La economía estadounidense es altamente diversificada. No depende de un solo sector. Servicios financieros, tecnología, manufactura avanzada, agricultura y energía contribuyen al PIB. Además, la profundidad de sus mercados de capital permite financiar innovación constante. El mercado bursátil estadounidense es el más grande del mundo. Entonces, ¿es Estados Unidos el país más rico y poderoso realmente? En términos de PIB nominal, sí lidera. En influencia financiera global, también. En tecnología, ocupa una posición dominante en múltiples sectores. Pero la riqueza no es solo tamaño económico, también es sostenibilidad fiscal. Y aquí la deuda juega un rol central. El modelo estadounidense se basa en crecimiento impulsado por consumo e inversión financiada. Mientras el dólar mantenga su estatus global, el sistema es sostenible. Pero ese estatus depende de confianza internacional. Comparado con Rusia, Estados Unidos tiene menor riqueza territorial en términos absolutos y menor concentración de recursos energéticos estratégicos. Pero posee mayor integración financiera global, mayor capacidad de innovación y mayor peso sistémico. Rusia representa poder basado en recursos físicos y capacidad estratégica dura. Estados Unidos representa poder basado en capital financiero, tecnología y redes globales.
Ambos modelos tienen fortalezas y vulnerabilidades. Si tuvieras que elegir qué define el poder real en el siglo XXI, recursos naturales y autosuficiencia estratégica, o control financiero, tecnológico y monetario global, ¿cuál modelo crees que tendrá más capacidad para sostener su influencia en las próximas décadas?